¿Qué tal? Un saludo a todos. Vamos a hacer nuestra segunda clase para calcular lo que es la consistencia interna, índice de confiabilidad, por en esta ocasión el método de alfa de Cronbach, ¿sí? Entonces yo tengo aquí igual una base de datos de ejemplo. En este ejemplo le puse 35 reactivos, o tiene 35 reactivos, y creo que el método de alfa de Cronbach es bastante sencillo. No creo que digamos sea como muy complicado el asunto. Entonces vamos a ver qué cosas necesitamos. Lo primero que vamos a necesitar, vamos a hacer, digamos, sacar el total. Entonces en la columna del lado derecho, después del último reactivo que ustedes tengan, escriben la palabra total y vamos a hacer una sumatoria. Recuerden, pueden digamos, ir a la parte de fórmulas, ¿no? Ahí le ponen fórmulas, le pueden poner, digamos, de las recientes que se han ocupado. Ahí tenemos suma. Si no lo tienen, digamos, en más funciones, bueno, más bien en aritméticas, lo que podemos hacer es simplemente, para escribir una fórmula, escribir el signo de igual. En este caso lo que queremos hacer es una suma. Abrimos paréntesis y arrastramos el mouse a lo largo de la fila que queremos sumar. En este caso es la fila 2. Desde el primer reactivo que tengamos hasta, evidentemente, ese último que fue donde empezamos a escribir nosotros el margen. Hasta aquí tenemos el reactivo 1. Entonces ahí es donde vamos a cerrar. Ponemos paréntesis final, damos enter y ya está nuestra suma del total de este sujeto 1. Tiene una puntuación de 81 en esta prueba. Dense cuenta cuál es la fórmula. Va desde F2 hasta AN2. Si bajo, únicamente va a cambiar la fila. Entonces puedo poner signo de igual, suma, abrir paréntesis, F3, dos puntos, AN3, y dense cuenta cómo aparece aquí un recuadro azul en la fila que hemos seleccionado, en el rango que hemos seleccionado de celdas. Cerramos paréntesis, le damos enter y ya está. Para no escribir la fórmula, los 150 sujetos que tenemos, más o menos, lo que hacemos es colocar el mouse en la esquina inferior derecha de la celda. Aparece este cursor con una cruz totalmente negra, y entonces simplemente arrastramos el mouse hasta el último sujeto que tengamos, y de esta manera se va a copiar la fórmula en todas las celdas, y ahí tenemos precisamente nuestro total. Aquí, si se dan cuenta, yo ya escribí algunas palabras: media total, varianza total, desviación típica total. Son cosas que vamos a necesitar. Pueden dejar dos celdas de espacio y escribirlo precisamente así como está aquí. Ahorita regreso a esta parte. Vamos a otro dato que vamos a necesitar. Bueno, vamos a quedarnos con esto. Vamos a necesitar la media total. Entonces, para calcular la media total, aquí yo voy a borrar las fórmulas que están mal escritas esas fórmulas. Bueno, está mal el rango. Este rango es el que es incorrecto. El rango que me interesa es el de la columna AO. Entonces, si le doy control inicio, no control, más bien flecha hacia arriba, voy a empezar en la celda AO2. Aquí es donde vamos a empezar, en esta celda, o por lo menos yo en este ejemplo voy a empezar en esta celda. Ustedes van a empezar en el primer resultado, donde tengan su columna de total. Pueden ser columnas más a la derecha o a la izquierda de donde yo estoy. En mi caso es AO2. Y la última celda que yo voy a ocupar es AO101. Eso es lo que voy a corregir en mi fórmula. Entonces, ya habíamos visto cómo sacábamos medias, lo hicimos en el ejercicio anterior. Escribimos el signo de igual, la palabra promedio, y entonces corregimos este
rango que tengo aquí, AO2, AO101, ya está marcada mi columna, le doy enter, y entonces ya tengo precisamente mi promedio. El rango va a ser el mismo, lo que va a cambiar es lo que dice la primera parte de la fórmula. Digo, las acabo de borrar para que vean desde el inicio cómo se escriben estas fórmulas. Lo podemos hacer de dos maneras. Vamos a ocupar la varianza total. ¿Cuál es la varianza de todas estas puntuaciones que acabamos de sacar? Entonces, esto se escribe, digamos, puede ser con más funciones, función estadística, y buscamos las que digan varianza o var, que son con lo que empiezan. Están por orden alfabético, están hasta aquí abajo. Aquí tenemos varianza de una población, varianza de una muestra. Vamos a ocupar esta porque son todas nuestras poblaciones o todas nuestras puntuaciones. Ponemos varianza de una población, nos aparece esta ventana y nos dice, bueno, ¿cuál es el rango que vamos a ocupar? Es el mismo rango que yo escribí hace un momento, entonces es de AO2, esa es la primera celda, hasta, no es cierto, aquí nada más le doy 2 puntos, hasta AO101. Ese es todo el rango de números que yo voy a ocupar. Aquí ya aparece, digamos, el valor, le pongo aceptar, y este es el valor de la varianza total. A ustedes les puede aparecer con muchos más decimales. Lo que yo hice fue darle a estas celdas el formato de número, y entonces por eso me aparecería con 3 decimales, y con este botón de aquí le quité un decimal para que únicamente tenga 2 decimales. Otra forma de escribir la fórmula es cuando ya se saben, digamos, el primer comando, var.p, abren su paréntesis y su rango. Eso es lo que voy a hacer, digamos, en el ejemplo que sigue. Tengo desviación estándar o desviación típica, y así es como empieza la fórmula. Entonces, para escribir una fórmula, empiezo con un signo de igual, después escribo desviación, la primera parte de desviación, y entonces ya aparece aquí un recuadro con las posibles fórmulas que se pueden emplear. Desviación estándar de una población, vamos a ocupar esta. Si le doy ahí enter, me falta el rango, entonces vamos a volvernos a poner en la celda, desviación estándar punto P, no importa que lo escriba yo con minúsculas, de todos modos es la misma fórmula, abro paréntesis, ya me sé cuál es el rango, AO2, 2 puntos, AO101, ahí está. Si ustedes no lo recuerdan, simplemente con su mouse se colocan en la última celda, colocan el cursor en la última celda y arrastran apretando el botón principal hasta la primera celda, cierran paréntesis y le dan enter, y entonces ahí ya tengo yo lo que es la desviación típica o total de el rango de puntuaciones. Aquí tengo lo que va a ser la fórmula del alfa de Cronbach, la voy a borrar, la vamos a volver a escribir, la voy a volver a escribir para que vean. Pero ¿qué es lo que nos pide la fórmula? La fórmula lo que me pide es esto: cantidad de reactivos entre la cantidad de reactivos menos 1, y ese resultado lo vamos a multiplicar por el resultado de 1 menos la suma de las varianzas individuales, ese es un dato que nos falta, entre la varianza total. Aquí está la varianza total, este dato ya lo tenemos, la cantidad de reactivos ya lo tenemos, entonces lo que nos falta es calcular la varianza individual, la suma de las varianzas individuales. ¿Cómo hacemos esto? Pues aquí tenemos la fórmula de varianza. Lo único que vamos a hacer es ponerla no para esta columna, sino para cada una de las demás columnas, ¿sí? Si recuerdan, si se fijan, es var.p y el rango de celdas. Entonces vamos a ir al inicio, control flecha izquierda,
Estamos en el inicio, aquí yo ya lo había escrito en el primer reactivo. Voy hasta arriba, ese es el reactivo 1 y lo que vamos a escribir es precisamente la fórmula de la varianza. Signo de igual, var.p y el rango F2, dos puntos, F101, cierro paréntesis, enter. Siguiente celda, signo de igual, var.p, abro paréntesis, estoy en la columna G, desde la fila 2 hasta la columna G, en la fila 101, cierro paréntesis. Dense cuenta cómo la columna seleccionada aparece este borde recuadro azul, le doy enter y ahí está la varianza de el reactivo 2. Y como ya lo hicimos, ponemos el cursor en la esquina inferior derecha y simplemente arrastramos nuestro cursor hasta el último de los reactivos. Hasta aquí, hasta el último de los reactivos. Y sacamos la varianza de cada uno de los reactivos. Después lo que voy a hacer es arrastrar esta suma una fila más abajo para tener la sumatoria precisamente de las varianzas individuales. Dense cuenta como aquí aparece con 4 decimales, dice formato general aquí arriba, le cambio el formato a número, aparece ahora con 2 decimales ya. Entonces ya tengo los datos para la fórmula del alfa de Cronbach, que es la que vamos a escribir aquí. Para escribir una fórmula, ya lo dijimos, ponemos signo de igual, cantidad de reactivos entre cantidad de reactivos menos 1. Vamos a hacer una operación y después otra operación. Entonces las operaciones, si ustedes recuerdan, se separan o se agrupan en paréntesis. Abro paréntesis, la cantidad de reactivos que yo tengo en este ejemplo son 35. Ustedes ponen la cantidad de reactivos que tiene su inventario. Entre cantidad de reactivos menos 1. 35 menos 1 son 34. Cierro paréntesis. Después viene una X, que es nuestro signo de por, que en las fórmulas se pone con un asterisco. Entonces, cantidad de reactivos entre o sobre cantidad de reactivos menos 1 por, y vamos a abrir otro paréntesis porque van a venir dos operaciones separadas. Y la fórmula aquí nos dice 1 menos, abrimos otro paréntesis que va a ser otra operación, la suma de las varianzas individuales. Es esta casilla, esta última que hicimos, el arrastre de la suma, esa es la que van a poner en o abriendo el tercer paréntesis. Ponemos esto, diagonal, otra vez sobre o entre la varianza total, y aquí tenemos el resultado de la varianza total entre esta celda. Es importante que cuando vayan a poner estos datos presionen con el cursor sobre la celda para que en las fórmulas aparezca precisamente cuál es la celda sobre la cual se va a hacer la operación. No copien los números que están ahí escritos. Escriban en la fórmula las celdas, ¿sí? O pongan el cursor sobre esas celdas para que aparezcan en la fórmula. Cerramos este tercer paréntesis y nos falta cerrar el segundo paréntesis, el que está después del signo de por, antes del 1. Cierro ese paréntesis, le doy enter y ese es el resultado que me aparece, ¿sí? Tengo un alfa de Cronbach de 0.88 con este ejemplo. Con este resultado es con el que se van a quedar. En el trabajo final no van a reportar el resultado que obtuvieron a partir de la correlación de Pearson en partición en mitades. Van a presentar este resultado de alfa de Cronbach. Hasta aquí ya obtuvimos el alfa de Cronbach, la consistencia interna de lo que es todo el inventario o todas las pruebas.
más bien todo el inventario, todos los reactivos. Sin embargo, es probable que algunos de ustedes no tengan un valor tan alto como este 0.88, sino que tengan valores debajo de 0.70. ¿Qué es lo que tienen que hacer en ese caso? Van a tener que ir borrando reactivo por reactivo y ver cómo cambia este valor. Por eso yo les decía que copiaran los valores, la celda, el nombre de la celda, y no el valor que estaba ahí escrito. Este es mi último reactivo, este es mi total, esta es la columna de total y esta es la columna del reactivo 35. Están ordenados, 35, 34, etc. Si yo le doy primero con el botón primario del mouse, se selecciona la columna, después botón secundario, aparece un menú y le puedo poner eliminar. Eso va a hacer que cambie el valor que tenemos en alfa de Cronbach. Y en este caso el valor baja una centésima. No me conviene quitar el reactivo 35 porque alfa de Cronbach disminuye. Le pongo control Z y recupero el reactivo 35. Selecciono con el botón primario el reactivo 34, le doy con el botón secundario, aparece menú, eliminar. Y alfa de Cronbach se mueve probablemente en milésimas, pero no sé si suba o si baja. En realidad no es un cambio significativo, entonces tampoco me conviene quitarlo. Le vuelvo a dar control Z y recupero el reactivo 34. Lo hago con el reactivo 33 y este procedimiento lo voy a ir repitiendo hasta que este valor, en vez de disminuir, aumente. Si aumenta, entonces puedo quitar ese reactivo. Ya no le doy control Z para recuperarlo, lo pierdo, lo dejo ir. Recuerden que desde la clase anterior, en la primera, yo les había dicho, tengo una base de datos original, copio un original 2 y ese original 2 es el que yo copié para hacer este alfa de Cronbach, así como se hizo el de partición en mitades. Para no perder los datos originales, esos los tengo, ya sé, en otra hoja de datos. Pero en esta alfa de Cronbach, al final estoy quitando un reactivo porque me es más conveniente para subir mi valor de consistencia interna. Aquí quité otro reactivo, no se mueve, no me afecta, ¿sí? Aquí puedo checar si al quitar el siguiente reactivo se mueve, vuelve a disminuir, no lo debo de quitar. Y eso es lo que voy a ir haciendo con todos y cada uno de los reactivos. Ustedes van a poder quitar algunos reactivos para subir este valor de alfa de Cronbach lo más cerca de 0.70 o hasta que pase el valor de 0.70. Si su valor ya es mayor de 0.70 o 0.80, pueden quedarse con todos los reactivos, a menos que quieran, digamos, tratar de subirlo un poco desde 0.70 a 0.80. Hagan eso, saquen su alfa de Cronbach y si es necesario quitar reactivos, quítenlos para elevar nuestro valor de alfa de Cronbach hasta un valor mínimo de 0.70. Entonces vamos a dejar nuestro video, esta lección por aquí. Esto es alfa de Cronbach, consistencia interna, un índice de confiabilidad, y la siguiente sesión haremos nuestro análisis factorial. Nos vemos pronto, que estén bien.